Pues no, parece que este año no me voy a ir de vacaciones porque sigo grabando, ahora no diariamente, sino semanalmente, y hoy además se trata de una ocasión más especial si cabe. Si ya de por sí estoy soltando pequeñas entregas semana a semana, hoy va a ser además capítulo largo. Dejadme que me pase al otro lado del micrófono, que además hoy no estoy solo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de este podcast diario, entre comillas, sobre podcasting, que en apenas 5 a 10 minutos, entre comillas también, os trae información sobre todo el podcasting que me rodea y además de vez en cuando, como es el caso de hoy, pequeñas entrevistas a creadores de contenido en formato podcast que además van a ser protagonistas o que va a ser el protagonista o uno de los protagonistas de la próxima Pod Night Madrid que se celebrará el 8 de septiembre en el Artistic Metropol. Ya sabéis que este año está realizándose un ciclo de 5 entregas en este evento de podcasting en la ciudad de Madrid, donde durante 5 viernes durante este año pues tenemos podcast en directo, alguna que otra charla, como fue la vez anterior, la de Voice Up, y sobre todo vamos a disfrutar, vamos a sentarnos en nuestras butacas a disfrutar de buen podcast, de buen contenido y de buenos protagonistas, como es el caso de este episodio. Sigor Vallejo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Pues encantado de pasarme en este caso al otro lado del micrófono. Ya tenía ganas de visitarte. Sí, hombre, no te pasaste, ¿no? En el capítulo 100 que pasaron muchos, no sé si estabas tú, ¿no? Yo no. Creo que todavía no nos conocíamos. Pues no. Todavía no te había caído esa cruz encima. No, es que ya hace 700 episodios y pico y ya no me acuerdo, pero bueno, ya digamos que antes siempre tenía que esperar a los capítulos redondos para traer invitados. Uh-huh. Y solamente los traía, pues eso, en el 100, 200, 300, 350 a lo mejor. Pero ahora ya no. Ahora yo soy un alma libre y traigo invitados cuando me apetece y cuando nos apetece charlar sobre podcasting. Eres el presentador, director, coproductor, editor. Wow, ya nos podríamos poner aquí muchos títulos. Los que hacemos podcasts unitarios, que hacemos todo, nos podríamos poner muchos títulos, pero sobre todo tu pequeña criatura, digamos, la que eres tú solamente el padre y madre, es A Micro Descubierto, pero no es el único podcast que tienes. Sí, bueno, participo en otro proyecto que ahora mismo va a quedar una temporada en stand-by, Cuatro Picas, que se ya lleva 11 temporadas en el aire. Y bueno, pues ahí llevaba 6 y este año me lo voy a tomar sabático porque bueno, pues necesito recargar pilas. ¿Pero el podcast va a seguir? De momento se quedan en pausa seguramente. Están los compañeros valorando a ver qué hacen, pero probablemente se tomará un añito de pausa y espero que vuelva, vamos. Yo no me gustaría que muriese, la verdad. Están en temporada, no, ¿cómo se dice? En el mercado de verano, ¿no? A ver si... Sí, eso es. A ver qué fichajes llegan, sí. A ver si llega Mbappé, el Mbappé del podcasting. Y además de Cuatro Picas y A Micro Descubierto, ¿alguno más que tengas o que participes? No como invitado, porque como invitado podríamos hacer una lista aquí larga, que ahora además puedes añadir al otro lado del micrófono, pero... No, en principio mis dos proyectos son eso, son Cuatro Picas, que lo hago compartido con compañeros, y luego A Micro Descubierto, en el que, como bien decías, pues yo soy un poquito el hombre orquesta. Yo me encargo de la producción, de la edición, de buscar invitados, de absolutamente todo. De la documentación también, porque es un podcast, aunque es de entrevistas, es un podcast que necesita buena documentación. Sí, intensito, vamos a decirle. Cuéntanos un poco, yo ya lo sé, pero bueno, para poner al día a todos nuestros oyentes y sobre todo a todos aquellos que quieran venir el próximo 8 de septiembre a las Pod Night Madrid, que por cierto ya están las entradas a la venta. Desde hace ya unos cuantos episodios os he dejado un enlace en las notas de estos capítulos y además pues están disponibles los enlaces en las cuentas de Twitter de Pod Night Madrid, de EOB Productora, de A Micro Descubierto, en la cuenta mía personal, @EOB, la de Sigor, en fin, estamos ya empezándolo a mover, pero todavía
queda un mes y pico de campaña, por así decirlo, porque estamos empezando ahora mismo a principios de agosto y hasta el 8 de septiembre, bueno, hasta el 7 de septiembre a las 12 de la noche podéis haceros con vuestras entradas. Pero ¿qué se van a encontrar los visitantes de Podnight Madrid con A Micro Descubierto? Bueno, pues con A Micro Descubierto lo que se van a encontrar es un podcast de entrevistas y no sé si puedo decir que no son entrevistas al uso, porque trato de profundizar en la vida y la trayectoria de la invitada para dar a conocer esa persona que está detrás del personaje más público. Trato como un poquito de desnudarla, ¿no? De salirte un poquito de los tópicos, aunque también se tocan, evidentemente. Pero lo que trato es eso, de intentar desnudar y presentar pues el lado menos conocido de la persona que se siente enfrente de mí. En otros podcasts de entrevistas siempre suelen decir eso de, bueno, más que una entrevista es una charla. En este caso, aunque también hay parte de charla, pero sí que son realmente entrevistas porque tú te preparas bastante el papel de entrevistador y sobre todo la trayectoria, la historia de cada una de las personas que se han pasado o que se han puesto a Micro Descubierto. Y además la que va a venir en septiembre, que todavía no la vamos a desvelar, No. aunque todo aquel que se pase por el enlace de las entradas ya lo puede ver ahí, digamos que puede spoilearse. Ojo, spoilers. Pero hasta el final del episodio no vamos a decir quién es. Nada. Para mantener un poco la intriga, pero cuéntanos qué tipo de personas o de personajes públicos han pasado por A Micro Descubierto ya, porque es un buen... A ver, me sabe un poco mal decir catálogo de personas que han pasado porque parece una frase demasiado negativa, pero es cierto, ¿no? Es un catálogo de episodios de ciertas personas que han pasado ya por ahí. Que nadie se ofenda cuando hablamos de estas cosas, que no... Estamos en la época así de las pieles sensibles, pero bueno, lo decimos con todo el cariño. Pues mira, te puedo hablar que por mis micrófonos ya han pasado pues desde Luis Zahera, grandísimo actor, a David Saavedra, que es una persona que fue miembro de los movimientos de extrema derecha y nazis durante 20 años, ha pasado una actriz porno, Agustín Jiménez, El Piezas, que es un rapero, Paula Vázquez, Manuel Burke, Gorka Ochoa, pues no sé, de todo, o sea, el Mago Yunque, eso así como gente conocida. Luego hay gente menos conocida, por ejemplo... Está un episodio que tuve que partir en dos porque se hizo muy extenso, que fue el de Álvaro Beas, un chico malagueño que estuvo en prisión y con él pues estuve hablando de cómo es la vida en prisión. También ahora tengo recién publicado uno con Ollán Iturbide, que es una persona exadicta al alcohol y que ahora es editor de libros y bueno, pues con él he hablado sobre adicciones. Un refugiado saharaui, bueno... Trato de mezclar gente VIP, por decirlo de alguna manera, porque para mí todos los invitados son iguales, ¿no? Igual de importantes, con gente menos conocida, pero con vidas muy, muy interesantes. Muy, muy interesantes y pero que muy distintas, porque... Eso es. Bueno, el caso de David Saavedra yo creo que es uno de los más impactantes, a lo mejor más mediáticos no, pero bueno, últimamente que yo le he estado escuchando además... en estas vacaciones en el podcast de Jordi Wild, que ha necesitado también 2 episodios porque su historia es larga, que también ha salido, por ejemplo, en no sé si era en lo de Évole. Sí, se me lía con lo de Éove, que no, que es otra cosa. El Mago Yunque también, que es muy mediático porque ha salido en El Hormiguero. Sí. Burke, por ejemplo, que está en Buenismo Bien y en Radio Gaga, en fin, que es guionista, yo que sé, Paula Vázquez. No sé qué decir de algunos de estos actores, guionistas, personajes públicos, podríamos decir. Eso es, sí, gente más conocida. Claro, pero sin embargo que se acercan a este podcasting más de tú a tú, más que está completamente alejado de los grandes medios, que está completamente alejado de las grandes, incluso no voy a decir de las grandes cadenas, sino de las grandes plataformas de podcast, porque este podcast precisamente lo podría producir cualquiera de las grandes plataformas que tenemos en España y haber puesto a un personaje más mediático en vez de a Sigor y haberlo vestido como, no, aquí solamente se pasan grandes figuras y luego le sacamos cortecitos en TikTok y
Y no, fijaros que, sin embargo, cualquier persona, por así decirlo, puede empezar a trabajar un buen podcast, empezar a conseguir grandes invitados y poco a poco, episodio a episodio, trabajando las entrevistas, trabajando un poquito lo que es el contenido, pues llegar a tener grandes figuras del entorno. No voy a decir televisivo porque no todos están en televisión, ni mucho menos, pero sí que son personajes, no sé, bastante públicos, bastante importantes. Y a mí me hace especial ilusión cada vez que publicas un nuevo episodio, decir, uy, a ver a quién ha conseguido Sigor. Bueno, hay mucho curro detrás de eso, ¿eh? O sea, quiero decir, se trata sobre todo de que la persona que pase quede tan satisfecha como para que luego te abra otra puerta. Quiero decir, si conmigo el mago Yunque queda satisfecho, queda a gusto, le ha gustado ese ratito que hemos pasado juntos, y al cabo de 3 meses le digo, oye Yunque, ¿no podrías ponerme en contacto con no sé quién? Pues es más probable que me abra esa puerta, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso yo trato de trabajarme mucho mis entrevistas, que el invitado vea que no es una más, que me he partido los cuernos, como se suele decir, para no pillarme los dedos y estar informado realmente de la persona que tengo enfrente. Así que bueno, hay bastante curro ahí detrás y muchas puertas que no se me han abierto, claro. Bueno, pero poco a poco, con este catálogo, por así decirlo, no de personas, sino de invitados, luego poco a poco se te irán abriendo más y más y más, y bueno, pues al fin y al cabo es como todo, ¿no? Yo en mis primeros episodios no estaba tan suelto como estoy ahora, yo en mis primeros episodios cometía errores que ahora a lo mejor no cometo, ahora cometeré otros, pero poco a poco, a base de trabajarlo y a base de crear un poquito de bagaje, pues se te irán abriendo más y más puertas. Estoy viendo en iVoox que en apenas 31 episodios, hostias, ya quisiéramos muchos tener a los invitados que has tenido tú y a ver, ya no tanto por tener el nombre, ¿no? Por colgarse la medallita de tener a estos invitados en tu podcast, sino por el hecho de charlar con ellos y de conocerlos, por así decirlo, aunque sea durante un ratito, y también mezclarlo, que esto es otra cosa que me gustaría destacar, con otro tipo de episodios, como por ejemplo los que ha dedicado a las necesidades especiales, que no son con un invitado, sino que son con varios y sobre todo con un tema, digamos, más sensible y cubrir o dar altavoz a estas personas o a estas asociaciones en tu podcast para también pues apoyarlas y que tengan ahí un pequeño, no sé, un pequeño espacio, ¿no? Yo es que me considero una persona solidaria, para empezar, ¿no? Entonces, circunstancias y casualidades de la vida me llevaron a conocer a 2 madres de aquí, de la zona donde vivo, cerquita de Basauri, aquí en Vizcaya, que tienen niños con autismo. Y bueno, pues fui hablando con ellas y me contaban su día a día, cómo era su problemática, todas las trabas, todos los muros que se van encontrando cada día. Y pues me salió decirles, bueno, yo tengo este altavoz, esto es lo que puedo ofreceros, y les ofrecí abrir mis micrófonos para que cuenten cómo es su vida, cómo es su día a día, que hagan una queja un poco más pública y hacerlo como un especial de Navidad, donde suelo siempre pues intentar hacer un programa especial, ¿no? Entonces, pues bueno, así un poquito surgió, y como soy bastante curioso también, eso me llevó a ir pensando, a darle una vuelta más de tuerca y demás, y me volví loco. Hice un directo en un teatro en Sestao, donde invité a diferentes asociaciones de personas con necesidades especiales. Te hablo desde ELA a autismo, sorderas, bueno, un montón de necesidades especiales. Y allí, pues de la mano de un amigo y compañero, estuvimos charlando cerca de 2 horitas con todo tipo de personas con necesidades especiales, y es cuando te das cuenta de lo afortunado que eres de tener la vida que tienes, porque hay personas que lo tienen realmente difícil. Esto lo digo yo mucho, sobre todo ahora cuando estamos grabando esto, acaban de ser las elecciones generales, y yo lo digo mucho, ¿no? Que tenemos que ser muy agradecidos por la sociedad, por el sistema sanitario que tenemos. Yo, que soy una persona enferma crónica,
que veo cómo podrían ser las posibilidades de mi enfermedad. Soy diabético, tampoco llevéis las manos a la cabeza, tampoco es una enfermedad gravísima, pero si la llevas mal, por así decirlo, puede traer muchas complicaciones, y gracias al sistema sanitario que tenemos, gracias a la sociedad que tenemos, el estado de bienestar que tenemos, pues la verdad que puedo llevar mi vida con total normalidad, y me lleva a esto que estás comentando tú, ¿no? Que me siento muy afortunado por todo lo que tengo, ¿no? Y a veces tenemos que ceder un poquito este bien que nos llega a nosotros, que a lo mejor no lo apreciamos tanto como deberíamos, y compartirlo con los demás, ¿no? Hoy mismo, fíjate que le ponía un tuit, se lo puse ayer, pero me han respondido esta mañana, a la Asociación de Diabéticos de Madrid, porque han colgado una entrevista, y una entrevista con @recordman, que me parece que es, no sé, es un deportista de élite que es diabético también, y lo vi y dije, anda, mira, pues estaría guay que esto lo subieran a podcast, porque lo tienen colgado en su canal de YouTube. Y les he preguntado, oye, ¿esto se puede escuchar en formato podcast? Y bueno, por desgracia para mí me han dicho, no, solamente lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y ahí es donde he entrado yo. Oye, si alguna vez necesitáis pasar esto a formato podcast, contar con una mano amiga y diabética para echaros una mano, porque oye, a mí no me cuesta nada, yo es algo que hago esto habitualmente, pero sí que puedo echarles una manilla y a lo mejor compartir la experiencia de la Asociación de Diabéticos de Madrid con el resto de la podcastfera, pues estaría guay, ¿no? Así que, bueno, que me desvío un poco del tema. Pero quería remarcar esto, porque este podcast en directo que has comentado tú no ha sido el único que has hecho en directo, porque además has hecho, por ejemplo, otro en la Spot de Guna. Eso es, sí. Me llamaron los locos de la Euskal Podcast y me ofrecieron hacer un programa en directo en Bilbao, que ese fue mi debut en directo con A Micro Descubierto, y ahí sí que fui de la mano de un buen conocido aquí de Basauri también, Pepe Godoy, que es superviviente de abusos sexuales en la infancia. Y bueno, a pesar de ser un episodio muy duro, me fui con la satisfacción de que todas las personas que estaban allí, que serían, no sé, en torno a 30 personas, poco más o menos, se fueron con una lección aprendida, ¿no? Porque una cosa es que salgan los medios que, pues eso, que han detenido a X persona por abusos sexuales o tal o cual, y otra cosa es tener a alguien que te lo está contando a escasos metros de ti, que les ves los ojos, que ves como todavía, pues eso, unos 20 y tantos años después, cuando lo cuenta, le tiemblan las manos. O sea, fue un episodio duro, pero a la vez divulgativo y educativo, didáctico, fue bastante bonito. Y además, a mí me gusta mucho escuchar estos testimonios en formato podcast, no tanto en la televisión o en cualquier otra, quizás en las plataformas de streaming se parezca en algo más al podcast, pero sí que me gusta escucharlo en podcast porque sobre todo tienen mucho más tiempo para explayarse, no es algo tan, digamos, encorsetado como en la radio o en la televisión. Pero sobre todo en los podcasts, porque lo hacen todo mucho más cercano. No sé si es por la intimidad que nos brinda el formato podcast, que normalmente lo escuchamos solos en los auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este tipo de testimonios, aunque sea en un espacio abierto y en directo, como fue este caso, tú al escucharlo con tus auriculares o en tu coche, en la intimidad, ¿no? Como que te llega mucho más. Y esto es una frase que se repite mucho, ¿no? Cuando un oyente dice eso de parece que estaba sentado en la mesa con ellos, parece que me lo estaban contando a mí también, como si fuera parte de la conversación. Y fíjate tú que estamos hablando de un podcast en vivo que se hizo en un teatro, en un auditorio, y te sientes parte, ¿no? Te sientes como si estuvieras sentado en la mesa. Es que es una frase que yo llevo oyendo años y años y años y se repite. La sensación que tuve yo, por ejemplo, porque bueno, yo me centré mucho en Pepe, ¿no? Que era el invitado, me centré en él, me giré casi medio cuerpo, ¿no? Para estar mirándonos de frente en la mesa donde estábamos sentados, y fue una sensación maravillosa cuando, bueno, pues ya terminó la charla y demás, y me giré un poquito para mirar al público y agradecerles, y vas a decir, joder, qué cruel eres, ¿no? A lo mejor, pero cuando vi a la gente emocionada, muchísimos de ellos llorando, de la emoción de escuchar ese relato, porque terminó la conversación con un cuento que él escribió cuando era niño, pues como forma de desahogo, por decirlo de algún modo. Esa fue una sensación maravillosa, porque
sientes que has transmitido algo, ¿no? Sientes que has conseguido emocionar a esa gente que estaba allí. Y no sé para ti, Jorge, pero para mí como podcaster eso es la mejor de las recompensas que te puedes llevar, ¿no? Que alguien sienta como has sentido tú mientras estabas haciendo el podcast. Sí. Además que esto es una frase que me dijo hace poquito David Bernat, en este caso trasladándolo un poco a este podcast. Él decía que cuando hablaba de las cosas personales que me traía a mí el podcasting, son los episodios que normalmente gustan más, la gente vota más en el canal de Telegram, t.me/ al otro lado del micrófono, para los que no estén ahí. Pero él me decía, cuando consigues transmitir esa, no voy a decir pasión, sino esa personalidad tuya, ese de persona a persona, en este caso hablando de podcasting, en tu caso hablando de entrevistas, que además son testimonios más que entrevistas, a los oyentes del podcast, yo creo que son al final los que más calan, ¿no? Los que más recuerdan los oyentes. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de las cárceles, que si no es que lo trate, digamos, de manera, ¿cómo decir?, de manera sangrienta o violenta, ni muchísimo menos, no, simplemente te transmite lo que esta persona vivió en la cárcel, te cuenta lo bueno y lo malo, pero se te quedan grabados a la memoria, porque es una persona que te está contando una experiencia que ha tenido. En el caso de los abusos sexuales, pues lógicamente ahí sí que es mucho más dura, pero que son experiencias que no sé si es porque las personas que se ponen, digamos, que se descubren ante el micrófono, fíjate qué bien traída la referencia, pero que consigues hacer que la persona que se ponga al micrófono no sea solamente pregunta-respuesta, sino pregunta, respuesta y experiencia, o experiencia y respuesta, o te cuento, te cuento. Yo creo que esto, fíjate, todos los que hacéis podcast de entrevistas, tenéis un factor clave en el podcasting, porque es algo mucho más íntimo y porque obviáis en la radio como que la gente se sabe que está hablando a muchos, a centenares o a miles de personas, pero en el podcast, como no se sabe muy bien esa cifra, y fíjate que últimamente hay podcasts más mediáticos, pero no se sabe muy bien esa cifra, como que la gente se olvida y se abre mucho más, o al menos es la sensación que me transmitís a mí. Creo que influye también el hecho de que, bueno, pues por ejemplo, esta conversación que andamos teniendo tú y yo, ahora mismo estamos tú y yo. Entonces es como si estuvieses tomando un café, ¿no? En una terraza sentado, pero luego cuando se edita y se publica ya entonces llega a los medios. Pero esta confianza, este pequeño entorno que se genera entre dos personas, tres que puede haber, o cuatro, por decirte, se genera un entorno de confianza, de relax, de vamos a hablar las cosas, sobre todo cuando sabes que la persona, yo traigo un invitado y él puede pensar blanco, yo negro, y no por eso, o sea, podemos debatir, podemos tener diferentes ideas, pero no le voy a señalar, no le voy a poner en el punto de mira. Entonces, bueno, yo creo que ese entorno que se genera hace que se cree una química, un aura especial, y que al final de la entrevista digas, joder, qué bien me lo he pasado, ¿no? Qué ratito más salado, más bueno. Y luego también otra cosa que yo creo que también que es fundamental, que normalmente, no sé si es tu caso, pero normalmente no se editan, a menos que pase algo, yo qué sé, llaman a la puerta o el invitado dice algo que no debería, pero ahí es donde voy. Esta posibilidad de poder luego editar o de poder que tenga la seguridad del invitado de que, oye, hemos hablado de un tema que a lo mejor a mí no me interesa, esto por favor quítalo, esa seguridad también hace que el invitado se abra mucho más y que luego, aunque no quites nada, pero el invitado ha estado tan a gusto, ha estado tan cómodo, que se abre mucho más, ¿no? Y al final participa más y al final pues, no es lo típico, ¿no? Te pones frente a una cámara porque es televisión, frente a un micrófono porque es radio, venga, entramos en directo. Y lo que has dicho, se ha dicho y ha quedado ya para la posteridad. Aquí en este caso pues tenemos la tranquilidad de no, tranquilo, se puede repetir incluso si no le damos al botón de grabar, que no sé que si ya me ha pasado, sí. Ah, sí. Que ya me ha pasado, sí. ¿Con quién fue? Joder, ahora no me acuerdo. Pero bueno, creo que fue Burke, que tuvimos que repetir. Sí, creo que fue Burke que tuvimos que repetir el inicio. Ah, bueno. Pues eso, porque nos pusimos a hablar, venga, tal, arrancamos, y cuando me di cuenta no le había dado al rec.
Así que, bueno, pues cositas también del oficio. Bueno, a Burke imagino que también le habrá pasado. Sí, sí. Y bueno, hasta hoy nunca me había pasado, nunca me ha pasado que alguien me diga, mira, pues de esto no quiero hablar o esto quítalo porque no estoy muy contento, pero siempre les aviso a mis invitados de que como es grabado, que no va nada en directo, si hay algo que quieran quitar, que si hay algo que, bueno, tal, yo les propongo un tema de conversación que ellos no prefieren evitar, que me lo digan con total confianza, que luego se le pega corte en edición y ya está. Entonces, eso es una forma de entrar también, que dices, bueno, este chaval no me la va a liar, ¿no? Va a salir lo que yo quiera que salga, sí. Bueno. Sí, porque luego la edición también puede servir precisamente para lo contrario. Recuerdo la entrevista que comentaba antes de Jordi Wild a David Saavedra, donde este exponía lo que le había ocurrido con Jordi Évole y lo de Évole, sí. Que habían emitido, que no sé si habían grabado, no sé si 16 o 20 horas de entrevista. Sí, que estaba psicológicamente muerto, decía. Sí, y que luego lo habían montado de tal manera que parecía algo no distinto, porque realmente han emitido lo que él ha dicho, pero claro, lo pueden montar y editar de una manera que diga precisamente cosas que parezcan lo contrario, ¿no? Pero bueno, no es tu caso. Pero sí que has comentado algo que además tengo yo muy presente en la Spot Night y que en podcast como el tuyo tengo que hablarlo con las personas que venís, porque es el hecho de la colocación de las sillas de cara a los entrevistados o de cara al público, porque claro, cuando grabas un podcast conversacional, por así decirlo, donde 3-4 personas se juntan para hablar al público, lo lógico es sentar a los ponentes o a los podcasters frente al público, ponerles en una mesa mirando al público y listo. Pero esto que comentabas tú de que estoy hablando con una persona de tú a tú y luego me giro al público, a mí me ha pasado en los eventos que he hecho, por ejemplo en las WordCamp, yo coloco las 4 sillas de cara a los posibles visitantes que vayan a venir, y cuando acaba la jornada me doy cuenta de que poco a poco las hemos ido moviendo para al final estar frente a frente entre las personas que estamos hablando. Y yo creo que esto en la Spot Night le tengo que dar una vueltecita, porque claro, en tu caso, cuando te vayas a poner casi digo a ver quién es el invitado de esta vez, no, ahora lo diremos, cuando vayas a charlar con esta persona, quizás sea más conveniente que os ponga frente a frente o casi frente a frente, y el público, digamos, tenerlo no a vuestra izquierda o derecha, sino quizás a lo mejor a 45 grados, ¿no? Para que estéis vosotros más de cara entre vosotros. Sí, si no, yo creo que, como decías tú, el mismo cuerpo se te va girando, ¿eh? Porque yo, sí. Cuando mantengo, o sea, si me pongo a hablar contigo en una cafetería, me voy a ir girando para mirarte a los ojos y transmitir, ¿no? Y tener comunicación no verbal durante la conversación que estamos teniendo. No hay que, o sea, intento también no darle la espalda al público, pero llega un momento que te centras tanto, o en mi caso, me centro tanto en la conversación que estoy manteniendo, que me olvido que hay personas viéndome, ¿no? Me olvido que hay público. Y cuando me doy cuenta intento girar para comunicarme con ellos de forma visual, pero para mí el principal es el invitado, entonces, o la invitada. Entonces prefiero centrarme en él. Sí que luego, si quieres, le damos una vuelta y miramos a ver qué podemos hacer, pero... Sí, bueno, porque la tarima del Artistic Metropol tampoco nos da como para... vamos a cobrar una cámara crew aquí. No, tampoco está ajustadita, pero bueno, se puede. Un Chester o algo así como Risto Mejide. Sí. Ya. Ponemos una mesa pequeñita. Mira, a lo mejor sería una buena opción poner una mesa pequeña en vez de la típica mesa que pone el cine, que es una mesa alargada, ¿no? Para 3 o 4 personas. A lo mejor sí que puedo llevar una más pequeñita, lo que pasa es que vais a tener que estar con micrófono en mano. Bueno, ya miraré. Ahora hablamos. ¿Qué te quería comentar también? Como oyente de podcast, vamos a pasarnos al otro lado del micrófono. Vamos, a mí me gusta mucho. ¿Qué otros podcasts te han servido a ti o que te sirvan de inspiración para micro descubierto, que digas, a mí me gusta cómo lo hace esta otra persona, cómo hace las entrevistas, y yo aprendo cada vez que lo escucho? A mí me flipa Alex Fidalgo, tío. Es que me parece la valentía de ponerte ante un invitado
también del tamaño de los que lleva él, quiero decir, y la preparación cultural que tiene para hablar tanto de documentales como, no sé, de un libro, me parece una pasada. Cómo lleva sus entrevistas, los invitados que tiene y sobre todo eso, el arrojo para estar ahí y hablar de un montón de temas que van saliendo durante la conversación y que no, si tú te fijas, no tiene ni un solo papel enfrente. Es que me parece de locos. La verdad que sí, que lo de Fidalgo es impresionante y yo recuerdo además sus inicios, porque yo le descubrí pero que muy al principio de empezar. De hecho recuerdo, porque antes sí que llevaba, digamos, a gente más anónima. Ahora no es que todos sean famosos, ni muchísimo menos, son expertos en sus diferentes campos, que esto conviene decirlo, pero sí que antes se llevaba gente mucho más de a pie, y recuerdo un episodio especial, pues, no sé si sería el 6º o 8º episodio, que era a una no sé si llamarla dominatrix o una ama, y él simplemente la llevó allí pues para conocer un poco cómo era ser una persona que, bueno, su sexualidad estaba, digamos, en esa rama de la sexualidad, y cómo charlaba con ella. Y claro, él mismo se sorprendía, pues lo que dices tú, ¿no? Que se preparan muchos temas. Lo mismo te habla sobre neurociencia o psicología de los chimpancés o es que dominatrix. Y la verdad que el tío sí merece mucho estar donde está, y estar donde ha estado, porque recordemos que ha estado en Podium Podcast, en Podimo, ahora sobre todo está triunfando mucho en YouTube y en TikTok también, que oye, se lo trabaja. Y me alegro mucho de que haya conseguido, no sin trabajo, ojo, lleva mucho, pero con mucho trabajo, estar donde está y conseguir los invitados que está consiguiendo a día de hoy. Claro, pues es lo que decías tú al principio, ¿no? Que poco a poco, a base de tener un recorrido ya, de haber tenido a este otro invitado, pues otro se anima, y poco a poco pues vas creciendo. Claro. El crecimiento orgánico que hablas tú siempre, ¿no? Aquí en tu podcast, al otro lado del micrófono. El ir creciendo poquito a poco. Las prisas no son buenas. Hombre, evidentemente no te voy a negar que me encantaría que viniese no sé quién y me diga, toma, 4.000 euros al mes y vas a hacer podcast solo para mí. Joder, qué maravilla. Pero como eso no va a pasar, pues bueno, vamos a disfrutar del camino más que del resultado, ¿no? Y si pasa, y precisamente mira el caso de Alex Fidalgo, si pasa, eso no quiere decir que al final te compense. Ojo, no lo sé porque no he hablado nunca con Alex sobre este tema. Él sí que lo ha dejado intuir, pero aún, sobre todo en la última fase, creo que ha sido en la de Podimo, que él precisamente decía que no es que estuviera mal económicamente, al contrario, precisamente, pero claro, que emitir sus podcasts bajo el sello Podimo le condicionaba a la hora de que la audiencia era mucho menor y las condiciones que él tenía que seguir, no por el hecho de las entrevistas, ojo, sino bueno, pues todas las campañas que no sé si le obligaban a hacer o le presionaban para hacer, no lo sé, ya digo porque no he hablado con él, pero sí que deja intuir de que a lo mejor no era tan bonito como lo pintaban, pese a que económicamente a lo mejor sí que te salga rentable. Fijaros lo que os estoy diciendo, una persona que llevaba grandísimos invitados, que todo parece indicar que eso le rendía muchas cuentas económicas, pero que dio el paso a abandonar una plataforma como Podimo para volver a hacer sus podcasts en libertad. Ahora, lógicamente, pues se tiene que buscar él mucho más las castañas. Ahora tiene que currarse el contenido para que llegue a mucha más gente con esos cortes en YouTube, emisiones en estreno, que no en streaming, cortes en TikTok, en fin, tiene que aprovechar mucho más su contenido para darle difusión, pero es que de hecho mucha gente lo compara, ¿no?, con las entrevistas que hace con Jordi Wild y unos se acusan de plagio velada o públicamente, y yo creo que son, pese a que son formatos muy parecidos, que ambos son entrevistas, pero los entrevistadores son tan diferentes, pues como es tu caso también. Es que en este caso, mira, por ejemplo, Jordi Wild, Alex Fidalgo y seguramente también Ricardo Moya del Sentido de la Birra, que es otro de los podcasts que escucho conversacionales. Sí. Tenemos invitados, y yo, en este caso, tenemos invitados en común. No pasa nada. O sea, quiero decir, o para mí, no pasa nada. Porque
Ricardo puede llevar la conversación de una manera, Jordi de otra. Yo, que no me comparo con ellos, ni mucho menos, vamos. Pero que, aunque compartamos invitado, la esencia de tu programa va a ser totalmente distinto. O sea, no tiene nada que ver cómo conduce Jordi, cómo conduce Alex o cómo lo hago yo con Ricardo Moya. Entonces, eso de los plagios, yo creo que está un poquito de modé, ¿no? Es un poquito de, pues eso, de las épocas de la televisión, de la radio convencional, vamos a decir, este tipo de medios. En el podcasting, para mí, no hay competencias, hay compañerismo, hay compañeros. Entonces, bueno, no sé, pese a que compartamos invitados, para mí lo de los plagios es un poco un debate vacío. No, y aunque se plagiara, por así decirlo, el 100% de los invitados, yo creo que es muy distinto porque precisamente algo que tiene el podcasting es que el entrevistador, en vuestro caso, o el podcaster, transmite tanto su personalidad que son programas totalmente distintos. Pasa un poco, salvando muchísimo las distancias, ojo, y aquí no es por salvar tu distancia con él, sino las de Jordi Wild, Alex Fidalgo o Ricardo Moya con... Joder, me le tenía el nombre en la punta de la lengua y digo, se me va a olvidar, con el loco de la colina, con... Ah, sí, con Quintero. Eso es, con Quintero, que claro, ¿qué personalidad transmitía Quintero? Hostias. Es que claro, sí, no pero tiene nada que ver. Son entrevistas. Y esto cuando muchos, y esto sí que a lo mejor Alex sí que se lo he oído decir, de que él no que inventase este formato, ¿no? Pero sí que alguna vez hablando con el tema de plagios con Jordi Wild, sí que se lo he oído decir como que él trajo las entrevistas o el formato de entrevista al formato podcast. Yo creo que el formato de entrevista se inventó desde que existe cualquier medio de comunicación, pero sí que Alex, Jordi, Ricardo, tú, cada uno, digamos, habéis inventado un formato porque son entrevistas muy, pero que muy distintas, y pese a que os preparáis básicamente la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al mundo nazi? A David Saavedra, que seguro que se lo habéis preguntado todos. La respuesta que os da es muy parecida, pero la entonación, la situación, la manera de explicar, el tipo de silencio, simplemente tú fíjate que el silencio es para todos igual. Distinto. Es totalmente distinto. Y eso transmitís todos cosas muy, pero que muy diferentes. Yo creo que en el caso de Alex y Jordi, el principal problema que traen es que, aparte de que son punteros en sus diferentes campos, como lo hacen a través de YouTube, como el formato podcast a través de YouTube, sí que es algo que, tú fíjate que se ha puesto de moda, como esto lo hablo mucho con José María Puya, con José Kenji, que él dice que el hecho de poner dos micrófonos que se vean en Twitch o en YouTube, ya eso es lo que la gente piensa al oír la palabra podcast. Y no digo que no, porque es lo que se ha puesto de moda, pero eso no quiere decir que un podcast sea automáticamente eso en Twitch o eso en YouTube. No, un podcast no deja de ser algo que estamos grabando para luego emitirlo en podcast. Bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero en el caso de Jordi y Alex, como es algo que se parece tanto, la gente les compara. Como además traen invitados bastante conocidos o mediáticos, también la gente les compara. Pero yo creo que, como dices tú, son incluso el hecho de Ricardo. Ricardo parece que está fuera de esa ecuación, y yo creo que perfectamente son tres de los que a mí personalmente más me gustan a la hora de entrevistar, porque, y esto no es por quitarte mérito a ti, ojo, sino porque ya llevan un recorrido. Claro, es que ¿cuántas personas han pasado por el podcast de Jordi Wild, o por el de Alex Fidalgo, o por el de Ricardo Moya? Tú en tu caso llevas 30 y tantos. Yo no me puedo comparar con ellos, ni mucho menos, no. Pero mira, al hilo de esto que estábamos hablando, César de Sin Razón Aparente, que también hace podcast de entrevistas o de conversación. Sí, muy buen ejemplo también. Él y yo empezamos los podcasts de igual manera. Hola, no sé quién, ¿cómo estás? Y su ¿cómo estás? Él dice, bueno, quiero la versión extendida de esta respuesta. Y yo es un poco más un formalismo para empezar la charla, ¿no? Entonces, aun empezando igual, su contexto y el mío son completamente distintos. Sí. Entonces, bueno, pues él lo hace a su manera, fenomenal. Yo hago la mía, fenomenal. Ricardo a la suya. No le veo tanto problema. Y eso de que yo traje, como diría Benito, el del Gotelé, ¿no? Yo inventé el Gotelé, yo lo traje a este país. Pues bueno,
bueno, no sé, las entrevistas siempre han estado ahí en todos los medios. Sí. O sea, yo que soy apasionado de la radio convencional, recuerdo noches de trabajo escuchando entrevistas a personas anónimas o más conocidas también. O sea que, bueno. Mira, en el caso de César también se me había olvidado. Mira que yo salí en uno de sus episodios. Es muy bueno, ¿eh? Y sí. Además, he hablado con él recientemente, que fuimos a desayunar un día. Y da gusto, ¿no? Yo creo que precisamente es otro ejemplo, porque han pasado personajes también públicos o actores, directores, cantantes, etcétera, por su podcast, y gente totalmente llana, como puedo ser yo y otras muchas personas, pero que gracias a César te brindan un poquito te dejan mirar, ¿no?, por una ventanita a ver cómo es la vida de esa persona o cómo es la vida de esa persona actualmente en este momento. A mí es que me pilló en un momento súper especial, que justo acababa de dejar mi trabajo y fundar la productora, y le guardo un cariño muy pero que muy especial. Así que muchas gracias, César, por esa pequeña entrevista. Es que la tengo guardada en la memoria por cuando pasen muchos años y diga, ¿cómo empecé yo esto? ¿Cómo fue el hecho de dejar mi trabajo? Pues fue la mañana siguiente o a las 2 mañanas siguientes de dejar mi trabajo, vino César a mi casa y me entrevistó. Pues tiene una voz encima que a mí es una persona que me transmite una tranquilidad, un relax increíble. Así que desde aquí, César, mi más sincera enhorabuena, ¿eh? Sabes que es cantautor y actor de doblaje y de... Sí. Vale. Sí. A ver si te va a sorprender ahora. Hoy no me digas. De hecho, a mí me pasó una cuña que hizo para la ciudad donde vivo, para Móstoles, no recuerdo para qué campaña. Mira lo que hice hace tiempo para no me acuerdo, unos cursos o algo así de tu ciudad. Y yo, hostia, pues mira, no sé dónde te había oído, pero ya te había oído antes. Bueno, y hablando precisamente sobre doblaje, locución, yo creo que sería buen momento para desvelar el invitado que vas a traer a la Esponda en Madrid, ¿no? Porque está un poco relacionado con todo esto. Sí, señor. Pues mira, voy a traer una de las voces seguramente más conocidas de este país. Estará en el top 3 seguro. Y es Claudio Serrano, actor de doblaje también. La voz de Batman, por ejemplo, de Otto de Los Simpson, Ben Affleck. Así que... De Pedrito, de La vida es así. ¿No te sabes tú eso? Sí, fue su primer papel. No. Fue La vida es así, en los dibujos estos que había sobre el cuerpo humano. Pedrito, que era el protagonista, era él. Es él. Ay, mira, fue su primer papel. Como todavía tengo la entrevista a medio hacer, la tengo solo en bocetos. Te he jodido la primera pregunta. Lo anoto. No. Además, tenía anotado Farmacia de Guardia también, que se la ha visto por ahí. Bueno, ha participado bueno, y si te fijas, una vez que sabes cuáles son sus trabajos, ¿no? O distingues ya su voz, en la televisión y en radio se lo escucha muchísimo, ¿eh? Sí. En podcast también. Recordemos que tenía un podcast. Sí. Ahí estoy, el último take era, porque ahora mismo están parados, pero lo tenía con otro compañero de profesión, que ahora se me ha olvidado el nombre, a ver si lo recuerdo ahora en unos minutillos. Dani. Bueno, da igual, que me perdone. Pero lo que dices tú, justo cuando, es que esto me ocurrió a mí, cuando les estaba escuchando en el último take, me ocurrió a mí una cosa, y es que les estaba escuchando en podcast y a su compañero, que es el que pone la voz a... Álvaro Reina, ¿no? Álvaro Reina, leches, que no me salía. Hemos tenido que hacer secretos del otro lado del micrófono. Hemos tenido que hacer un mini parón para buscar el nombre de Álvaro Reina, porque no me salía el nombre de Kid Danger, que era uno de los personajes que él ha puesto voz, que él ha doblado. Y me ocurrió que estaba escuchando el último take en los auriculares. Mi hija estaba viendo Kid Danger en la televisión, donde además pone la voz Álvaro Reina, y tuiteé esto, dije, como baje al coche y por la radio suene Álvaro Reina, me voy ahora mismo a comprar un cupón, porque, vamos, le tengo en todos los lados. Y efectivamente bajé al coche, y cuando salí del garaje estaban retransmitiendo, no sé si un anuncio del Corte Inglés o algo así, que dije, mira, esto no me lo puedo creer. Compré el cupón, pero no me tocó nada. Así que, Álvaro, desde aquí te tienes que dedicar a
a seguir doblando para poder seguir comprando cupones. Decía que nos vamos un poco. Reconociendo la voz de Claudio, te das cuenta de la cantidad de trabajos que ha hecho, porque es doblaje, es locución, ahora además podcast, que ha trabajado con Ecos Media para la guerra de los anuncios, ¿cómo es? La guerra de marcas, me parece que es, que ha hecho un podcast ahora con Ecos Media. La verdad que a mí, que me gusta mucho el mundo del doblaje, es una carrera digna de admiración, y no solamente por Claudio, sino por todos los que se dedican al doblaje. A mí es que me encanta. Es que, y los grandes actores de doblaje que tenemos en este país, y lo poco reconocidos que están. Sí. Pero, sobre todo eso, Claudio, y desde todo el cariño de la palabra, es una persona así un poco friki, como nosotros, ¿no? Que le gusta involucrarse en todas estas historietas. Él hizo su papel de Batman y lo hizo muy bien porque es un auténtico profesional, pero también porque ama a Batman, ¿no? Entonces le pasa un poquito, pues eso, como que yo creo que nos identificamos un poco con él, ¿no? Los que tenemos ese corazoncito freak, ese corazoncito de cómic, pues eso, de ser un poco friki. Y me parece, pues como decías tú, con su trayectoria profesional, su personalidad y lo que él nos puede contar de su experiencia a nivel técnico y demás, me parecía que podía ser un invitado perfecto para la Spotlight. Totalmente. Además, como comentas tú, el doblaje en España, yo creo que me atrevería a decir que es uno de los mejores del mundo, porque lo que somos capaces de hacer, o mejor dicho, lo que son capaces de hacer los actores de doblaje, de transformar algunos papeles y hacerlos suyos, es algo increíble. No sé si has visto tú un pequeño corto que hicieron de una actriz de doblaje ciega, que salió hace unos años. No sé si lo has visto tú. Voy a ponerlo en las notas del programa. Te lo voy a pasar ahora en cuanto acabemos, porque es, vamos, yo cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina. Y es precisamente una actriz de doblaje que ella quería ser actriz de doblaje desde que era pequeña, escuchando pues películas como Harry Potter, La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Y su novio, por así decirlo, su marido, le hace una sorpresa llevando a su casa, a su supuesta casa, porque esto es un corto, está todo, bueno, ya me entiendes, a los actores de doblaje de las diferentes películas, ¿no? Y se abre, además está puesto con las típicas... los típicos créditos sonoros, esto de una mujer entra a su clase, para que las personas ciegas también entren, ¿no?, dentro de esta escena. Se oye una orquesta, y hay una orquesta dentro de su casa. Suena la canción de Titanic y sale el actor de doblaje de Titanic. Están todos los actores de doblaje de España, así los más famosos, en esta casa, y poco a poco la van llevando. Es que, vamos, lo recuerdo y se me vuelve a poner la piel de gallina. Y le van dando paso. Sale la actriz de Julia Roberts, los actores de Padre de Familia, de La Milla Verde, de Titanic, de Jungla de Cristal. Salen todos, van poco a poco llevándola por las diferentes escenas para que ella vuelva a vivirla. Te lo voy a pasar ahora mismo porque es alucinante. Y hablando un poco del tema de los actores de doblaje, como a mí también me apasiona, que traigas además a Claudio a la Spotlight, a mí la verdad que me llena de orgullo que Claudio se pase por este evento, que este año además está pegando, digamos, está subiendo un pequeño escalón más. Y cuando poco a poco me vais contando los que asistís a este ciclo 2023, vuestros planes y a quién vais a traer y qué es lo que vais a hacer, y poco a poco cómo va creciendo todo esto, la verdad que me llena de orgullo y oye, todo un placer poner mis micros a vuestra disposición para que sea así, porque, y oye, al fin y al cabo voy a poder decir que por mis micros ha pasado no solamente Sigor Vallejo, sino Claudio Serrano también. Es que yo, por ejemplo, que tengo, entre comillas, complejo de que cuando tengo que hacer una locución para mi podcast o hacer una cuña o algo así, que tengo siempre la sensación de que me queda muy artificial, muy impostado y muy feo. Joder, luego escuchas a este tío anunciarte el Carrefour, por ejemplo, que lo hace con una sencillez y una facilidad y que lo borda, y dices, madre mía, es que cuánto tenemos que aprender, ¿no? Y
Para aprender, mira, yo tengo un dicho, es que cuando tú no tienes el talento, rodéate de los que lo tengan y aprende de ellos, ¿no? Pues con Claudio intentaremos hacer eso, Jorge. Aprender todo lo que podamos y a ver si nos da algún truquillo para eso, para locutar nuestras cuñas o nuestras cositas. Y que no solamente es actor de doblaje, ojo, sino que también director de doblaje, que no solamente sabe hacerlo él, sino dirigir a otros para que lo hagan bien. Con lo cual, esto, de hecho, creo que ha dado algún máster sobre el tema, con lo cual eso lo hace, pues un experto en su profesión. ¿Sabéis? Que es que no. Si decía yo antes que ha doblado a Pedrito en La vida es así, cuando es una serie que se hizo o que se emitió cuando nosotros éramos unos micos, niños, claro. Pues claro, ya lleva pues 30 y tantos años doblando y siendo un profesional, y eso pues son años y años y años de experiencia, y de ahí que esos anuncios de Carrefour que comentabas tú pues le salgan con la con la chorra. Con la chorra. Sí. Es que Pero bueno. le ves algún vídeo que ha subido alguna vez en sus redes sociales. Le ves, bueno, me voy a poner a grabar y hace una toma, falla la primera, la segunda, listo. Madre mía, macho. Y yo me tiro aquí, corto y pego porque este cacho me ha salido mejor que el otro y tal. Bueno. Pero ojo, también ha subido algunos, y esto también es importante decirlo, de todas las veces que lo ha cagado, del que la ha cagado, de ese recopilatorio de... Porque él es mucho de colgar esos pequeños cortes, y esto yo creo que también es importante decirlo, porque nos creemos que todos los actores lo hacen todo a la primera, que todas las películas o secuencias se hacen todo a la primera, que no hay magia detrás de todo lo que se graba, y precisamente hay mucha magia porque hay mucha gente trabajando detrás, ya sea en los estudios de doblaje, los estudios de locución, en las películas, en fin, que para que algo al final quede bonito y bien, aunque sea un anuncio de 1 minuto, hay mucho, pero que mucho trabajo detrás, ¿eh? Yo... Sí. Me estoy empezando a dar cuenta ahora con la productora que cuando queremos que un trabajo quede fino, por así decirlo, hace falta que pase por muchas manos, por muchos oídos, en nuestro caso de los podcasts, y que un trabajo bien hecho, pues al fin y al cabo son años de experiencia, es trabajo, ensayo y error, y pues poco a poco intentar ser más profesionales en todo, ¿no? Ya sea en los estudios de doblaje, en la producción de podcast o en todos los ámbitos de la vida. Si es que al final es como todo. El que hace pan, pues las primeras barras de pan no le saldría bien, igual de bien que un hombre que está a punto de jubilarse. Nadie nace aprendido, eso está claro. Y aquí se ve también, pues eso, la humildad para subir, como tú dices. Pues mira, aquí fallé 27 veces porque tenía el día tonto y he fallado 27 veces hasta que a la 28 me ha salido la toma correcta, ¿no? Y pues también le preguntaré sobre su estudio que tiene en casa, no sé si lo has visto, una pequeña cabina de grabación que tiene en una habitación, que es una locura. Entonces me apetece mucho charlar con él. De hecho, sobre esa cabina hablaron en uno de los episodios del último Take, porque entrevistaron a la persona responsable de la empresa que se la instaló, si no me equivoco, y claro, cuando te empiezan a contar todo lo que necesita un actor de doblaje o un músico, porque también las hacen para músicos, para montar algo así en casa, te das cuenta de que, hostia, ¿qué micro es mejor? Nosotros que esto nos lo preguntamos mucho en los podcasts. ¿Qué micro me compro? Es que cuesta 50 euros, o es que cuesta 200 o 300 euros. Eso no es nada, y lo que tenemos que hacer precisamente a lo mejor no es comprarnos un micro tan bueno, si lo que vamos a hacer es grabar en nuestra casa, con mis hijas al otro lado de la puerta, con el vecino haciendo un taladro, la lavadora, o si queremos realmente aprovechar un micro de 3.000 euros o de 300 euros, nos tendríamos que preocupar mucho más en acondicionar nuestra zona de grabación que en el propio micrófono, porque a lo mejor te gastas 300 euros en un micrófono y resulta que no está acondicionada tu casa, no está acondicionada tu zona de trabajo, ni siquiera tu tiempo, porque lo grabas cuando tus hijas han salido del colegio, como en mi caso, y te preocupas más de gastarte el dinero en un micrófono que luego te pilla todos esos ruidos, ¿no? Pero con estas cabinas en el cable y luego el cable te hace interferencias. Claro, es que
Si quieres algo así, te gastas 5.000 euros en una cabina de locución que está suspendida en el aire, insonorizada por todos los lados, e incluso con el aire acondicionado puesto para que no te mueras dentro o te quedes asfixiado. Pero claro, es que estamos hablando de una persona que se dedica profesionalmente a esto, que necesita eso porque tiene unos años de experiencia y porque además es director de doblaje, en fin. Son sus herramientas de trabajo y claro, pues al final un albañil necesitará una hormigonera y una buena paleta para hacer la masa, y un actor de doblaje pues necesitará un buen micro, una cadena, una mesa de mezclas, lo que pues, cada uno sus herramientas de trabajo. No nos olvidemos que vive de eso. Sí. Eso, fíjate, esto lo he dicho yo muchas veces. Juraría que en el podcast también, pero bueno, si no, aprovecho a decirlo cuando yo muestro la Rode por ahí, la Rodecaster, y digo que me la han pagado los oyentes de mi podcast. Es de las cosas que más orgullo me enorgullece decir, porque, oye, que una de mis herramientas de trabajo me la hayan pagado o me hayan apoyado para pagarla los oyentes de mi podcast, a mí me llena de orgullo, y que una de las mejores herramientas de trabajo que tengo me haya llegado gracias precisamente al apoyo recibido en un podcast, es de lo mejor que me ha podido pasar. Así que aprovecho a dar las gracias de nuevo. Y esta mesa es la que aprovecharé para realizar la próxima Pod Night de septiembre, el 8 de septiembre, a las 8:30, de 8:30 a 9:30, en la cuarta Pod Night de este 2023, donde tendremos a Sigor, donde tenemos a Claudio, en una edición en directo de A Micro Descubierto. Ya sabéis que podéis comprar las entradas que todavía quedan disponibles. Recordemos que hay gente que ya tiene abono de temporada, pero que todavía quedan butacas libres en Eventbrite. Pero bueno, os dejo el enlace para que adquiráis vuestras entradas antes del 7 de septiembre. Que no quedan muchas, avisar, porque ya digo que como hay abonos y ha habido gente que ya tiene su entrada con anterioridad, más las entradas que tiene Sigor a su disposición, no sé si Claudio nos pedirá alguna también, bueno, que tampoco son muchas, que si no os lo queréis perder, y no es por venderlas rápido, que también, sino porque realmente quedan pocas, pasaros por allí, porque va a ser una noche, la verdad, que inolvidable. Y habrá sorpresitas, yo ahí lo dejo. Ah, mira, pues bueno decirlo. También agradecer tu apoyo en el crowdfunding de noviembre, porque fue todo un orgullo que varios podcasters, amigos y cercanos, apoyarais el evento en Berkami para que se hiciese realidad. Y oye, solamente esto se lo digo a todos los que vienen por este podcast antes de pasarse por la Pod Night. Que vengáis a disfrutar, que vengáis a divertiros, que a lo mejor esto no es El Hormiguero, pero son las Pod Night Madrid. Y es todo un orgullo, de verdad que lo digo, hacer este evento de podcast para que podcasters, amigos y cercanos vengáis a disfrutar, que no os preocupéis de nada, que simplemente sea poneros ante un micrófono y disfrutar de una noche mágica como son las Pod Night Madrid, y a todos los que vengan de visitantes que las disfruten así, porque realmente lo hacemos para eso. Bueno, pues yo, Jorge, simplemente agradecerte que hayas también confiado en mí, que desde el inicio me animaste a entrar en las Pod Night. Agradecerte también que me abras las puertas de lo que va a ser el primer A Micro Descubierto fuera de Vizcaya, y a los amigos y amigas que vengan a ver el directo y la conversación con Claudio Serrano, que espero que la disfruten y estar a la altura de sus expectativas. Simplemente eso. Y también, que esto hay que decirlo, después de este directo de A Micro Descubierto tenemos lo que es la verdadera Pod Night, ¿no? Que al fin y al cabo es por lo que empezó todo, que nos trasladaremos al bar contiguo que hay al lado del Artistic Metropol, que está en la calle Las Cigarreras número 6, el bar El Ideal, que está a apenas 10 metros, donde celebraremos la posterior Pod Night Madrid, donde también podéis adquirir las consumiciones para esta pequeña reunión, este networking que hacemos después entre todos los asistentes y entre todos los participantes de la propia Pod Night, y que ahí es donde realmente personalmente yo voy a poder disfrutar, porque ya habré terminado de trabajar y compartir un ratito con toda la gente que se pase por allí, que es lo verdaderamente bonito, ¿no?, de la Pod Night. Yo espero convencer a Claudio también para que se quede por lo menos a tomar un refresco o dos. Y pues bueno, ahí tenéis la ocasión también de saludarle, conversar con él, y pues eso, la típica fotito, ¿no? Y estas cosas que hacemos los apasionados del mundo del sonido.
Bueno, fotitos a ti y a Claudio os sacaremos, gracias a Edu, que es el fotógrafo de la Sponda en Madrid, y el vídeo que hacen los compis de Tapeando, y bueno, en fin, que ya está, digamos, la parte, ¿cómo decirlo? La parte formal de la Sponda en Madrid, que es antes de irnos al bar, esa sí que está documentada, pero luego ya la de fuera, esa ya no. Pero bueno, oye, decirte que muchas gracias por pasarte por aquí, muchas gracias por animarte al crowdfunding de nuevo, y todo un placer saber un poquito más cómo es tu podcast, cómo es tu podcasting y cómo ves tú todo este mundillo. Pues nada, Jorge, muchas gracias, y más pronto que tarde te estoy dando un achuchón. Eso. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.